Mi gente, le quiero explicar un concepto bueno y clave, que es una administradora de riesgos laborales. ¿No le suena? Se lo pongo como lo dicen en la tele. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la ARL? Oiga, pongamos que usted se encuentra en su trabajo y que Dios no lo quiera, a usted le pasa algo malo. Un accidente trabajando o algún tipo de enfermedad. Eso es lo que se conoce como un riesgo laboral. Óyeme, ¿quién paga el médico y los medicamentos, nene? Tu seguro laboral, o mejor dicho, la ARL, que debe de encargarse y ayudarte con los casos de accidente y enfermedades que te pasen en tu trabajo. Si eres empleado en cualquier tipo de rubro, pues déjame decirte que tú tienes el seguro. Oye, me busca información, saber es importante, hermano, ya que te cubren si pasa algo de camino a tu trabajo. Y atento a los videos de la TV y las redes, que te diré los beneficios que tienes con la ARL. Tu seguro laboral te ayuda y te conviene. Más información de cómo usar los servicios de la ARL. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna de tal impacto que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución verdaderamente de servicio al prójimo más desamparado, el más pobre, el más necesitado, el más precarista, el verdadero proletario campesino. Usted aporta y ese grupo de personas de cristianísima formación, que solo le adorna, como yo he dicho, la ejemplaridad y modestia de todo buen cristiano, emplea su ancho ánimo precisamente para brindarle apoyo a familias necesitadas, afectadas de cáncer, una enfermedad catastrófica como lo es. 809-443-8010. Bueno, hay noticias que son de obligación comentarlas.
otras que no son tan actuales, pero siempre hay que dedicarle su tiempo. Y así hay noticias que tal vez una gran parte de la gente no le pone mucha atención y a mí me parecen que son oportunas. Yo vi un trabajo de mi amigo Gilberto Reynoso. Gilberto es un ingeniero muy preocupado por el asunto de los recursos hídricos. Un trabajo de Barito Rubén en el periódico Hoy que recoge esas informaciones brindadas por Gilberto Reynoso. Gilberto es un técnico muy completo. Es una persona con mucha experiencia y hace una serie de recomendaciones de preservar el agua, conservar el agua. Y nosotros aquí en este país, que somos muy dados al medalaganarismo, a la improvisación, a no hacer caso a tiempo a los problemas, y cuando tenemos los problemas al borde ya de la garganta o de la boca, como dice, ahogándonos, ahí queremos buscarle solución. Nosotros que tuvimos gobernantes o un gobernante con previsiones realmente prodigiosas, diríamos casi divinas, porque ese señor que no se amilanó nunca, dijo: el país es una parte de una isla, tenemos un vecino realmente indisciplinado, incorregible, tribal, no hay conciencia allí de lo que es el bosque, el agua, los recursos naturales, y tenemos que preservar lo que nosotros tenemos o administramos, que es estos 48,000 kilómetros cuadrados. Ese gobernante, que se llamó Joaquín Balaguer, claro, considerado un anacronismo, descontextualizado, como hemos dicho nosotros muchísimas veces, pero tomó la decisión histórica. Y repito, casi divina, y no es que esté llevando al mesianismo mítico a Balaguer, pero decidió con tiempo, diríamos casi a contrarreloj y con ahorro interno. Por esa situación no se pudo ampliar más, porque todo era con el ahorro, muy duro, austero, como fue Balaguer, para poder reunir los recursos y hacer lo que se hizo, que fue una obra realmente inconmensurable. Y Balaguer levantó 15 o más represas grandes del país, reteniendo allí las aguas de los ríos principales del país, pero no podía hacerlo todo porque tenía un límite. Incluso salió del poder, tuvo un tiempo fuera del poder, se desorganizó más el país, sus recursos se pusieron más difíciles y más escasos, y regresó y siguió ese programa con un sacrificio extraordinario. Y pudo en la segunda etapa entonces construir obras tan importantes como Higüey Aguacate, obras como la misma presa de Monción, que la dejó bien avanzada. Y eso fue realmente determinante. El acueducto Santo Domingo, Valdesia Santo Domingo. No hay duda que eso fue determinante. Hoy el gobierno está construyendo la presa de Monte Grande, pero eso cuesta 400-500 millones de dólares, que el anterior, el Balaguer, el malo, la antiguaya, el capitalista, el de desarrollo capitalista, atrasado, lo hacía con recursos propios, recursos internos, y así construyó la grande, Sabana Yegua, Atillo, Rincón,
Valdesia, Tavera, López Angostura Bao, hizo Monción, hizo Sabaneta, bueno, Sabana Yegua, y ahí están las obras, brindando un excelente servicio, no solo a la agricultura, a la energía y a las poblaciones para los acueductos. Pues bien, Gilberto Reynoso, que es, repito, un técnico bien preparado y que ha hecho una obra también, que yo he ido leyendo, una obra muy importante sobre los recursos hídricos nacionales. Él recomienda que se terminen presas, por ejemplo, como la de Joca. Señores, esa presa de Joca, allá en el sur más profundo, sobre el río Joca, eso es toda esa planicie que hay en Sabana, en Carrera de Yegua, Sabana Mula, todo eso estamos hablando de 150,000 tareas prácticamente de tierra por toda esa zona, una sabana, pero terrenos feracísimos, buenos, excelentes, sin agua. Usted ve la valla honda que crece por ahí, que es un bosque seco. Entonces, él recomienda esa presa de Joca. También hay, yo no sé la presa del Artibonito, porque esa presa, no, eso se ha hablado, pero con ese Haití es un problema, porque es un río que prácticamente es Haití que le brinda su agua. Nace en República Dominicana, pero prácticamente va a vaciar sus aguas en todos los valles haitianos. En su cuenca está prácticamente en Haití. Pero él recomienda además en Amina, que es un río excelente, el río de Amina, es un afluente de Yaque. Amina soporta dos presas, según Gilberto. Y además, él plantea la presa de Madrigal, mejorada, para suplir de agua a Santo Domingo, porque es que entonces la Peravia, es decir, Baní ha sufrido porque esa agua que se deriva de Valdesia para Santo Domingo, para el acueducto Valdesia-Santo Domingo, que hubo que hacer esa presa, o mejor dicho, ese acueducto, esa toma, porque con las disputas que hubo en el PRD no se pudo hacer Madrigal. Entonces Balaguer dijo, bueno, pero ¿y la capital? Entonces, ¿y el agua de la capital de dónde va a venir? Hubo que derivarla de Valdesia, pero sacrificando la agricultura y el agua incluso de la población de Baní. Esa es la pura verdad de la provincia de Peravia. Entonces, esa presa de Jaina, en Amina, la de Yuna Alto, el Alto Yuna, que es una presa que también tiene diseño para trasvasar agua a la presa de Rincón y garantizarle agua a poblaciones como Macorís, Tenares y Salcedo, que son poblaciones complicadas. Entonces, el amigo Reynoso plantea eso con mucha seriedad. Los gobiernos que vienen acá tienen que ir pensando en esto, porque como también se sabe que el metro es importante, porque el transporte masivo de gente es importante, pero el agua es más importante que todo eso. Y aquel señor que tuvo la visión de construir esas presas, fíjense cómo todavía hoy se les reconoce, ya comienzan a reconocérselo, pero todavía vemos ministros de este gobierno adanista, ministros, diciendo que eso fue un fracaso, que fue un error, esas políticas erráticas de Balaguer. Imagínense ustedes. Y técnicos tan capaces como Gilberto Reynoso, plantea Gilberto la construcción de esa presa. Incluso, señores, el este se está desarrollando turísticamente, vamos a decir, en forma acelerada, el este. Ahora, con estos cambios climáticos, estos periodos largos de sequía o de inestabilidad de las lluvias, o de la periodicidad de las lluvias también. Ustedes se imaginan esa zona este con un crecimiento poblacional enorme. Un turismo que va creciendo y que mañana absorberá esa zona por lo menos 6 o 7 u 8 millones de turistas al año.
de los que vienen al país. Y cuidado si me estoy quedando corto. Entonces, esa zona hoy se está proyectando un acueducto a base de los pozos, 100 o 150 pozos que hay establecidos en la zona o más, que ya están sufriendo infiltración salina por la explotación, diríamos, intensiva del agua subterránea en la zona, porque cada día van creciendo los hoteles. Y entonces, además de que se aprovechan las aguas subterráneas buenas, ¿y dónde se depositan las aguas malas? Porque esa es la otra. Tienen que hacerse un alcantarillado pluvial y sanitario, recoger todas esas aguas negras y transformarlas en aguas que puedan ser vertidas a ríos, afluentes o al subsuelo de nuevo, por la vía que fuere. Entonces, eso está en planes. Pero ¿qué gobierno va a hacer aquello? Seguro que hay que buscar otro préstamo. Eso va a ser administrado durante 40 años. Creo que ese es el plan que hay, de que se administre ese acueducto y alcantarillado de Punta Cana y Bávaro, toda esa zona ahí, por 40 años. Señores, el país tiene que avanzar en eso, porque si no, vamos a tener problemas futuros muy serios. Y esas cosas hay que andarle a tiempo. Balaguer le anduvo a tiempo desde que llegó al poder en el 66. No en el 66, no. Joaquín Balaguer, señores, para que se tenga una idea de eso, de la visión de este señor. En el año 1961, horas de muerto Trujillo, ya Joaquín Balaguer, óigase bien, apartaba algunas partidas ya de dinero para la presa de las damas. Allá en Duvergé, esa presa de las damas, esa presa, señor, el dinero lo reservó Balaguer horas después de enterrado Rafael Leonidas Trujillo Molina, el jefe. Fíjense la visión de ese señor. Y ya en el 65, Joaquín Balaguer hablaba del canal Nizaíto y lo terminó. Para los años 90 y algo, 92, 93, ya estaban entregando el canal Nizaíto. Joaquín Balaguer. Es decir, los gobernantes los verdaderos estadistas tienen que tener esa visión. Entonces, esto me llamó la atención que Gilberto Reynoso, que yo sé que es un técnico de verdad, Gilberto hace referencia a estos proyectos de irrigación y de presas que son necesarios. Miren, aquí dice el río Jaina San Cristóbal, esa es la presa de Madrigal. El río Amina en Mao. Y en el Alto Yuna, en Monseñor Noé, la de Joca, sobre el río del mismo nombre, en Los Cacaos. Eso es de Pedro Santana, allá abajo. Eso es en el sur, más profundo del suroeste. Entonces, eso hay que ponerle atención, porque aquí, repito, no va a haber agua. Aquí las aguas van a ser cada día más escasas. Miren, yo les voy a mostrar la presa de Higüey. Vengan, háganme el favor, jóvenes, para que vean lo que se llama un hombre de Estado. Y yo recuerdo que fuimos con Balaguer al vaciado, cuando se inauguró el primer vaciado sobre ese núcleo de concreto de la presa de Higüey. Allá arriba, señores, en aquellas alturas donde se diseñó y se construyó esa presa. Miren el panorama, miren esta presa nada más. Ese trabajo tremendo, inconmensurable de ese genial estadista que fue Joaquín Balaguer. Ahí ustedes tienen la presa de Higüey, allá en las, diríamos, en las tripas de la cordillera central, en la zona de San José de Ocoa. Miren esa belleza, ese lago. Miren esa belleza de presa de Higüey
construida por Joaquín Balaguer con ahorro interno. Imagínense ustedes de un hombre de más de 80 años, que para esa época Joaquín Balaguer debía tener, cuando se inició esa obra, que fue por el año 1988-89, Joaquín Balaguer, un hombre de 83 años, ciego. Ustedes están oyendo las condiciones, ciego, 83 años y con problemas motores para caminar. Joaquín Balaguer, allá iba ese señor y yo estaba ahí, lo puedo confirmar, porque yo fui al vaciado, al primer vaciado de ese núcleo de concreto, señores, y fuimos allá a ver aquella magnífica obra, que miren cómo se ve esa obra, imponente, sobre el río Nizagua allá, y el Mahomita, creo que también, que son afluentes del Nizagua, el Mahomita, Mahomita. Señores, eso se llama hombres de Estado, visión de Estado. Vamos a ver qué va a pasar con los demás estadistas que vendrán a solucionar problemas serios de este país de hoy y de mañana, porque esos son proyectos que hay que hacerlo. Yo hablaba del este, pero en el este hay que hacer una presa. La presa de Sanate, que se ha hablado muchísimo de esa presa sobre el río Sanate, yo no sé, o del río Soco, yo no sé quién va a hacer una presa por ahí, pero hay que meterle agua a esa zona del este, porque ahí no es verdad que bombeando agua del subsuelo esos proyectos van a subsistir ahí. Ahí hay que buscar la forma de preservar el agua, o tendrán que venir tanqueros tendrán que venir de Groenlandia cargados, cuando se derritan esos hielos por ahí, vendrán tanqueros cargados de agua para atender la demanda de agua de esos lugares de turismo, porque no habrá agua aquí. Y como pasa con los seres vivientes que mueren, nacen y mueren, ya no tenemos más Balaguer. Esa es la verdad. Bueno, señores, estamos, diríamos, en el momento político de máximo interés, porque mañana hay la expectativa, se han creado, de que se puede presentar ese proyecto. Si se presentara ese proyecto, que yo pienso que no se va a presentar, porque hay que presentar ese proyecto así, ya el presidente no tendría tiempo para motivarlo. Si no lo motivó en el fin de semana, o esta misma noche, que pudo haber motivado y haberle dicho a la nación, yo voy a hablar, porque el silencio que ha tenido, casi un silencio que habla, casi, por todas las expresiones de una serie de gente, que el presidente, yo no sé si ha reflexionado, parece que el presidente ha reflexionado sobre, no solo sobre la base de cómo afecta ese proyecto de reforma, cómo afectaría su imagen, su gobierno, al mismo PLD, qué sé yo. Si no ha reflexionado, viendo una serie, que eso se ha sido criticable, que el presidente no haya frenado una serie de galopines, de gente, de verdaderos forajidos. Gente, yo he visto gente ahí defendiendo el proyecto del presidente, que son forajidos. Señores, forajidos, son maleantes, gente que tiene un pasado aquí, que no lo pueden exhibir ni siquiera en una taberna se puede exhibir. Porque hay gente que está descalificada, totalmente descalificada. Y usted ve a esa gente defendiendo al presidente y defendiendo el proyecto, y por qué ese proyecto tiene que ser, y por qué el presidente tiene que seguir. Unas cosas que eso, yo desde el principio le señalé al presidente que él era el Lilis Medina de este siglo. Lo escribí en el 2015, escribí yo de eso, cuando la primera reelección del presidente.
y puse el caso de Maquiavelo y Bosch y que el presidente iba a escoger a Maquiavelo y de hecho escogió a Maquiavelo y esquivó o escoró a Juan Bosch. Eso fue así. Ante aquellos hechos del 15, pues uno dice, bueno, los escrúpulos, el presidente, yo no creo, decíamos muchísima gente, uno no cree que el presidente puede presentar ese proyecto, porque eso sería una indecencia política, presentar ese proyecto. Bueno, ante la insistencia de una serie de colaboradores y de gente que él no lo ha frenado, pues mucha gente ha pensado que el proyecto lo pueden presentar para ver qué pasa. Pero yo creo que un político que se respete y una democracia que no se convierta en una democracia raquítica, usted no puede inventar o hacer cosas como si esto fuera un juego de niños o se fuera a comprar artículos a un supermercado, y así es que se ha ido tratando al voto que se necesita para cumplir con la cantidad de votos requeridos, para pasar, o mejor dicho, para aprobar el cambio constitucional. Porque la ley para convocarla, no, eso no es problema, según los cálculos que se tienen, están los números. Lo malo es aprobarla con 148, que no lo tienen. Y se ha buscado toda la forma, pero eso dice muy mal de que el presidente tenga que apelar a transacciones dinerarias para reunir una mayoría que pueda aprobarle el proyecto de beneficio para él. Enmascarado, hemos dicho en otras ofertas de reformas como para llenar o para encubrir con malvelado disimulo, desde luego, el proyecto en sí de rehabilitación y repostulación del presidente. No hay duda que eso ha dejado un mal sabor en mucha gente y no hay encuesta seria que no señale que más de un 70% de la gente se siente realmente preocupada y que entiende que es agotante eso, frustrante. Por tanto, ante esa situación uno dice, bueno, es difícil que el presidente, pero quedan todas estas maniobras, estas palacios, estrategias, como yo le he llamado, quedan todas las artimañas y se ve que se han hecho ofertas, pero no se ha podido conseguir. Y esas cosas, no hay duda que han deteriorado la imagen del presidente, que hoy se ve muy disminuido. Ese no es el Danilo Medina. Es decir, si se presentara mañana eso, sería una verdadera derrota moral de la democracia. Sería una democracia raquítica la que tenemos, que ni siquiera soporta que se motive un proyecto de esa naturaleza, y si el presidente no lo ha motivado y lo presenta, sería la debacle, porque eso es una indecencia política. No hay duda. Si no lo presenta, que es lo que yo he entendido todo el tiempo, porque he visto que no hay, no solo por el asunto de la sumatoria de los votos, porque eso no necesita rigurosa observación, eso lo ha señalado todo el mundo, sino el comportamiento mismo de que no es reeleccionismo usted despedir amigos y aliados. Eso no es reeleccionismo, hemos dicho nosotros otra vez. Entonces, el presidente se ha quedado en ese silencio más como tortura política, yo pienso, a sus adversarios, a lo interno, principalmente a lo interno y a lo del externo, pero más al interno, que es donde está el verdadero contrapoder, porque la oposición ha sido muy débil a pesar de las últimas posiciones que han sido casi ejemplares, vamos a decir, de algunas facciones de la oposición que han mantenido cierta firmeza y que le han impedido comprar los votos necesarios para llenar los requisitos. Bueno, pues yo he dicho eso, que el presidente no iba a presentar eso, que no lo va a presentar porque no hay las
condiciones. Bueno, vino después la llamada norteamericana, pero ya eso se había dicho aquí. El mismo Robert Copley había hablado hace 2 años de eso. La misma embajada había escrito algo sobre creo que algunas notas se hicieron diplomáticas de expresiones de que realmente a los americanos no les gusta eso. Y no es porque los americanos vengan e impongan a nadie aquí ni votan, pero es Norteamérica. Y hemos dicho cómo es que Norteamérica pone sus sanciones. Ya no te mandan un barco cargado de marines. Simple y llanamente con sugerirle a los bonistas que no compren bonos dominicanos. O a los bancos, al Exim Bank, le ponen una nota y no nos prestan un centavo. Y estos países están ya ahora que tienen que vivir de la bóveda extranjera, porque si no, hay problemas, o remesas, o turismo, o inversión extranjera. Son 3 factores importantes, 3 columnas de la economía nacional que quedan bajo el amparo de un objetor del proceso. Y entonces, todas esas cosas uno sabe que habrán hecho reflexionar al presidente, probablemente. Repito, si someten ese proyecto mañana sería una indecencia política. Es una prueba de que tenemos una democracia muy pobre y que realmente el presidente asumiría riesgos porque sería el proyecto más complicado, el proyecto más provocador, el proyecto más difícil y más polémico del mandato de Danilo Medina. Sería ese proyecto de reforma si se hiciera como realmente se ha planeado sobre la base de transacciones dinerarias con los representantes de los partidos políticos de oposición, que sería mandar una elección, mandar una imagen de que aquí la oposición no tiene ni siquiera la moral de resistir una oferta económica. Imagínense ustedes, se verían como realmente como artículos de un supermercado. Esos serían sus votos o sus legisladores. Y eso realmente va a dejar una mancha muy grande para el proyecto del presidente Danilo Medina Sánchez. Vamos a una pausa y seguimos con el tema. ¿Sabes qué aplicación en tu teléfono es clave? La de tu aseguradora de riesgos laborales. ¿Qué clínicas y farmacias pertenecen a tu red? Búscalo en la aplicación ARLRD. Óyeme, búscala, descárgala. Mira que te conviene tener esta aplicación que tiene tu ARL. Incluso la aplicación también te puede decir las farmacias que te cubren y que están cerca de ti. En esta aplicación está todo más que claro. Te informas de tu caso, tus movimientos y pagos sin tener que hacer llamadas, pues tu aseguradora la tienes en tu teléfono por 24 horas. Tenemos que descargarla todos los que trabajamos por cualquier accidente que pueda pasarte en el trabajo. Disponible para Android. ¿Sabes por qué te conviene? Te pasa algo en tu trabajo y ¿quién resuelve esa ARL? Es a ti que te conviene, yo te lo digo otra vez. Descarga la aplicación ARLRD. Es a ti que te conviene, yo te lo digo otra vez. Descarga la aplicación ARLRD. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, todo este polémico y peligroso proyecto de reforma constitucional al estilo del lilicismo más, diríamos, más decimonónico, más, realmente más arcaico si cabe, porque todo el mundo sabe cómo se hacían las cosas cuando Lili era gobernante, pero no son distintas. Ese era el estilo, salir con una árgana de dinero o tanques, barricas de dinero y salir a repartir dinero. Aquello era así, ahora no es así, pero por lo menos los estados de ahora se supone que deben sustentarse sobre bases morales y no sobre bases solamente de estrategias o palacioestrategias, como hacen los gobernantes. Aquella época eran cosas distintas, pero ahora se sigue haciendo, desde luego, con mejor veladas las cosas, pero aún siguen teniendo mal velado disimulo, porque repito, se han hecho ofertas a la franca, a la clara, y lo han manifestado los propios legisladores. Pero el contrapoder, que es Leonel Fernández, ha decidido seguir y morir en la demanda de que se respete la Constitución de la República. Se ha querido poner a Leonel ahí como que Leonel es un hombre que busca mantenerse 8 años más en el poder, pero yo pregunto, oye, ¿y usted tiene el poder? Usted tiene el poder que le garantice que usted va a ser el presidente, porque se supone que hay oposición. Fíjense, hoy hay una encuesta de Asisa, que es una encuestadora que podrán decir que le trabaja a Leonel Fernández, pero el problema es que ha acertado con números muy precisos. Anteriores elecciones, en todas las elecciones no ha fallado. Asisa no ha quedado mal en ninguna y fue tan precisa que casi dijo, señores, van a ganar los 32 senadores y ganaron 31. Y el que no se ganó fue porque dejaron ganar a ese, Amable, para que eso no fuera motivo de escándalo internacional, que se pensara, bueno, pero la unanimidad, eso no existe. Bueno, en República Dominicana hubo una decisión de unanimidad con el Congreso. Ganaron todas las plazas del país. La gente no hubiera creído que eso se podía hacer en democracia. Eso hubiera sido así. Y es absolutamente verdad.
Leonel Fernández, repito, sigue siendo el contrapoder. Hay esta CISA que le señala un 46% y a Luis un 40%, que son los dos mejores punteados. Realmente, vamos a decir, bueno, esa encuesta no es creíble. Está bien, olvidémonos de las encuestas, porque las encuestas son hechas para el corazón o para el cerebro. Usted tendrá que analizarla por aquí o por ahí, con sus sentimientos y sus cosas. Pero Leonel, repito, ha decidido ponerle pecho a la tormenta y ha enfrentado a su partido y a su presidente y a parte de su equipo que han señalado que Leonel Fernández es un abusador, un prepotente, un hombre que se ha sublevado, que no respeta ni al presidente, ni señores, pero ¿quiénes lo dicen? Gente que realmente está descalificada dentro del mismo gobierno, funcionarios que parecen que tienen mucho más miedo a perder, diríamos, que la ilusión de ganar. Porque si el presidente no puede ser, si ya el presidente no está callado, no dice nada y no hay tiempo para que hable y siguen todavía hablando e insultando al propio contrapoder, realmente es porque los irrespetuosos son ellos, no respetan ni siquiera los liderazgos y la presidencia de ese partido, que sin tener ninguna herramienta de poder en sus manos, mantiene un liderazgo que nadie lo puede cuestionar. Ahí está, las encuestas lo dicen, pero no solo las encuestas, el poder de convocatoria. Donde convoca a Leonel Fernández van miles de gente. Entonces no hay que darle dinero a la gente, no hay que darle empleo porque no hay gobierno. El gobierno lo tiene Danilo Medina y él está actuando como contrapoder. Es decir, que ahí no hay forma de usted destruir un liderazgo insultándole o voceándole. Repito, gente que tiene más miedo a perder que la ilusión por ganar. No lo entiendo. El presidente ganaría forzando una situación ahí. No va a ganar las elecciones probablemente, porque un partido dividido no es verdad que va a ganar. Esa es la pura verdad. Ahora, si el presidente insistiere y mandar ese proyecto mañana sin motivarlo o motivándolo, diríamos en caliente, llevándolo, la gente se va a sentir muy mal. Llevar un proyecto así y militarizar el Congreso para presentar ese proyecto es más que una indecencia política, es una fealdad democrática, es una democracia, como decíamos anteriormente, raquítica, la que haría esa exhibición. Ahora, vamos a suponer que se introdujere el proyecto. ¿Qué podría decir el presidente? Nosotros hemos dicho, el presidente podría rehabilitarse y luego decir que él no va, que no le interesa la repostulación y que lo único que quisiera fuera rehabilitarse. Nadie le cree, porque el problema es que su palabra está realmente cuestionada en su credibilidad. ¿Qué podría pasar entonces? Que se apruebe la reforma sobre la base de rehabilitarlo y él renunciar a la repostulación. Bueno, quedaría como una figura prosérica. Bien, pero también, ¿qué pasa? Como se sabe que la Constitución y como se ha manifestado no solamente Leonel Fernández, sino otros más, otros sectores, que han dicho que es un bien social. La Constitución no es un asunto nada más del Congreso para que lo decidan 200 personas allí, gente con un comportamiento tan delictivo que en cualquier código penal del mundo tiene un comportamiento. Eso es un delito. Porque ahí hay gente que le importa un bledo y gente que maneja recursos en forma intransparente. Todo el mundo sabe lo que ha pasado allí. Y todas las denuncias que ha habido, que incluso, fíjense el caso de Brecht, como se denunció que por el Congreso eso era un río. Pues bien, el presidente podría decir, señores, yo no quise ir al referéndum porque no hay una ley, no hay un reglamento.
Pero, señores, el que vio la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo el domingo, el doctor Castillo, que ya había hecho referencia a eso, a ese estado de prevaricación, de prevaricato, si cabe ese término, en el Congreso con respecto a una comunicación enviada y un proyecto de la Cámara de Diputados para que se tomaran en cuenta una ley para que se refirieran a los referéndums consultivos y aprobatorios. Y se desaparecieron esas comunicaciones que no hay forma de que aparezcan, una enviada por la Junta Central Electoral y otra por la misma Cámara de Diputados. Eso llegó al Senado. Eso es prevaricación y eso está realmente como catalogado. Eso es un delito. En el Código Penal más atrasado que pueda haber en el mundo, eso es un delito. Eso es un delito. Entonces, bueno, no se puede presentar el referéndum porque no hay un reglamento, no hay una ley, qué sé yo, no sé cómo se llama esto. Eso no es excusa, pero ya sería una excusa porque no hay tiempo de montar aquello. ¿Cuál sería la excusa que presentaría el presidente? Yo lo he dicho otras veces aquí. El presidente puede alegar lo siguiente: señores, aunque yo quisiera que el pueblo fuera quien me negare o aprobare mis deseos inmoderados de seguir en el poder, porque todo el que llega quiere seguir y 8 es muy poco. 8 años es muy poco. Yo quiero seguir más porque los periodos largos son los que traen desarrollo para el país. Lee Kuan Yew, tenemos un Lee Kuan Yew de San Juan de la Maguana, el presidente Medina. Sería una especie de Lee Kuan Yew de Singapur. Cosa que me han dicho que él ha hecho expresiones de ese tipo, de que le gustaría un sistema como el de Singapur, pero el de Singapur, Lee Kuan Yew duró 26 años. Entonces el presidente llega en el 24, llega en el 28, presidente, quédese ahí que usted no tiene quien lo sustituya. Sigamos para el 32 con usted hasta que muramos en el poder. Esas cosas, esas cosas ya no van a pasar, no pueden pasar. El presidente diría, bueno, como yo no pude presentar el referéndum, ni el consultivo ni el aprobatorio, yo le voy a presentar una especie de referéndum al país. Las primarias abiertas. Es decir, una primaria abierta es un referéndum, diría el presidente, si es, repito, que se lanzare con esa, diríamos, indecencia que sería mandar ese proyecto en condiciones realmente tan precarias desde el punto de vista de la aceptación popular. El presidente puede decir, bueno, en las primarias abiertas hay 7 millones de votantes, que es el padrón universal. Esa gente se va a expresar igualito que si fuera un plebiscito. Se puede expresar en las primarias del PLD. Él podría alegar eso y decir, miren, eso es una expresión popular plebiscitaria, como si fuera un referéndum consultivo y aprobatorio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si me ganan ahí en la primaria, pues es el pueblo que me ha vencido. Él puede decir, y creo que esa es la única salida que podría tener, no sana, pero vamos a decir potable desde el punto de vista del voto de elección popular. Pero ¿cuál es la diferencia de eso y el plebiscito? Que en el plebiscito o en el referéndum se establecen porcentajes, un porcentaje de participación del total de electores votantes. Tiene que haber para que sea un plebiscito. Por ejemplo, hay 7 millones de votantes, bueno, tienen que ir mínimo 3,5 millones tienen, o 4 millones tienen que votar, o 3 millones tienen que votar. De esos 3 millones usted tiene que sacar el 50% más un voto para que el plebiscito tenga vigencia y credibilidad. Pero en las primarias abiertas, la mayoría es simple. No hay mayoría absoluta, mayoría simple. Usted saca más votos que el otro y usted ganó. No tiene que someterse a un porcentaje que le obligue el plebiscito, pero además, la misma participación es simple. Es decir, si nada más fueron 300,000 a votar, esos son los que se cuentan.
Y si de esos 300,000 usted sacó 170,000 y el otro sacó 100,000, usted ganó. Eso sería en las primarias. Pero en el plebiscito no es así. Por tanto, esa es una fórmula que aunque luzca plebiscitaria, realmente, porque le da la oportunidad de ir, pero también, como son primarias simultáneas, es decir, que se van a celebrar el mismo día que otras primarias de otros partidos, y en este caso de la oposición, del partido más grande, que es el PRM, tendría unas primarias cerradas el mismo día de las primarias abiertas. ¿Qué pasaría? Que ese proyecto sería de exclusión política. ¿Por qué? Porque si usted pertenece al PRM, usted se abstendría de votar probablemente en las primarias abiertas del PLD porque le impediría votar en las primarias cerradas de su propio partido. Entonces, eso sería una exclusión que le obliga las primarias, mientras que en el plebiscito no existe eso, porque en el plebiscito sería una elección única. No hay simultaneidad con otros procesos, porque sería uno el proceso. En este serían primarias abiertas de un lado y primarias cerradas de otro, habría exclusión, porque usted no le puede robar voto al otro partido. ¿Qué sé yo? Esa sería la excusa más salomónica que podría tener el presidente. Y yo le voy a ser sincero, presentar esa excusa mañana, por ejemplo, y decirle a este pueblo, miren, yo le estoy dando una oportunidad de que me venzan por vía de las primarias abiertas, que yo la ideé hace un año y dije que las primarias abiertas eran buenas porque tenían una participación masiva. Señores, para tragarse eso, yo no sé si el presidente ha medido las consecuencias de eso, pero eso no sería una medida tan, realmente como tan democrática, y más sabiendo los manejos que para pasar esa reforma, primero habría que comparar las conciencias de esta gente. Y ya, señores, los escándalos que han estremecido ya la conciencia nacional, agregarle ese escándalo a los demás escándalos, que no hay encuesta que no señale que la corrupción es problemática. Yo no sé, pero el presidente no saldría bien parado de esto. Y no solamente el presidente, pues si fuera él, pues ok, es único. No, es la democracia, el país, la estabilidad económica del país y su democracia que serían afectadas por una medida de ese tipo. Vamos a esperar, porque no somos arúpices, ni somos oráculos, ni nada parecido, ni brujos menos. Así que lo que hay que esperar y ver mañana la actitud, las caras largas, los rostros, las sonrisas de uno, las risas sardónicas de otro, los truños que podrán haber y además los tumultos también que eso podría generar a nivel de calle y de medios de comunicación. Hay muchas voces, hay plumas, voces de alquiler que han estado promoviendo eso y azuzando y susurrándole al oído al presidente y su gente en forma realmente, diríamos, exaltados y con exhibiciones de capitales y de ofertas dinerarias que realmente sorprenden al más acaudalado de este país, viendo la cantidad de dinero que se ofrece por un voto favorable. Eso habrá que esperar. Señores, quedan un minuto. Se lo voy a dedicar al señor gobernador del Banco Central, Valdés, que gracias a esa prudencia, a esa pedagogía económica, ese manejo y el comportamiento que hemos dicho, que el manejo y el comportamiento de la economía refuerzan moralmente a los gobiernos. Este gobierno, si no tuviera ese comportamiento económico, yo he dicho hace tiempo que el PLD fuera polvo lunar. Polvo lunar. Oiga, si se hubieran evaporado, si esa economía anduviera mal. El señor gobernador acaba de regresar de una reunión que se hace
anualmente en Centroamérica la duocentésima octogésima sexta, Dios mío, 286 reunión de gobernadores de bancos centrales en Centroamérica. Yo felicito a Valdés, porque Valdés allí anuncia, señores, nuestra economía va a tener un comportamiento de crecimiento de un 5.1, un 5.5%, y eso dice muy bien de República Dominicana, que a pesar de que se ha caído un poco el turismo, como señaló un estudio del Banco Central, pero eso ya va en recuperación, y tendrá que ser así, porque no es verdad que una infraestructura turística, una estructura, una vocación turística, una experiencia como la que tenemos, se puede desplomar de la noche a la mañana. Eso no es verdad. Eso vuelve a su pico, se recupera y el país seguirá trillando buen camino siempre y cuando los políticos entiendan que no se puede alborotar, que las bases de esta sociedad, de esta economía, de esta democracia son bases morales las que tenemos que reforzar y dejar las estrategias, las palacios estrategias y todas esas artimañas y contubernios. Gracias por preferirnos y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.